Nos encontramos acá en la comunidad de Patzalán, es de la aldea de Choacamán Cuarto. Este es un sector donde por necesidad de la gente ha tenido que desligarse por cuestiones geográficas de la población, ¿verdad? Pero en esta oportunidad nosotros venimos precisamente el día de hoy a poner la primera piedra respecto a la construcción de 2 aulas que necesitan acá en la comunidad. Con anterioridad nosotros ya habíamos realizado una visita de campo y nos dimos cuenta de que la comunidad carece de aulas, porque el crecimiento de los niños en edad escolar ya nos damos cuenta que va para arriba. En esta oportunidad el proyecto se realiza de manera tripartita, es decir, el apoyo de la municipalidad, de School the World y de la comunidad precisamente, ¿verdad? Ya que de esa manera hemos logrado que los proyectos se realicen inmediatamente. Este proyecto que hoy empezamos, estamos pensando que tiene un cronograma ejecutarlo en términos de 30 días, o sea que sí urge entregar esta escuela y creemos de que vamos a cumplir con ese tiempo para que en realidad la comunidad sienta ese beneficio que para nosotros a nivel de la educación es de mucho impacto este proyecto. Estamos iniciando hoy el proyecto de la construcción de 2 aulas que servirá específicamente para el aula de preprimaria que se está abriendo este año y la otra es para uso de primaria, que eran una galera la que estaban usando. Ahorita tienen una construcción de adobe que es una cocina. Ellos ya estarán instalados posiblemente en marzo. School the World trabaja para mejorar la educación en Guatemala, en Honduras y en esta ocasión en la comunidad de Patzalán. ¿Cuál sería el mensaje prácticamente de School the World a toda la población de todo lo que prácticamente han hecho en el departamento? El mensaje es que podamos todos contribuir a mejorar la educación de los niños, trabajando en conjunto. En nuestro caso, es un proyecto tripartito donde hay aporte de la comunidad, aporte de la municipalidad y el aporte de nosotros. Lo importante para la institución es que todos los niños tengan el acceso a la educación y a una buena educación. Antes había un aula que estaba simplemente con tablas, después la comunidad decidió de hacerlo con adobe y ya dentro de 1 mes y medio ya vamos a tener nuevas aulas. Nuestro mayor anhelo es que la comunidad avanza en cuanto a la educación. Nuestro mayor anhelo que esta comunidad avanza en conocimiento, en todo lo que es en el área, entonces eso es lo que anhelamos como COCODES o como autoridades. Gracias a la municipalidad y al apoyo de la institución de School the World y también al apoyo también del COCODE y alcalde auxiliar también, que se ha tenido el apoyo. También conjuntamente con el Consejo de Padres de Familia, se ha tenido ahora una buena respuesta, ¿verdad? Que ahora miramos que ya se empiezan los trabajos, gracias a Dios. ¿Cuántos niños estudian en esta escuela? Ahorita tenemos 68. Vemos que hay niños estudiando en una galera de adobe que está al fondo de la escuela. Sí, así es. ¿Esta aula prácticamente se instalará en las nuevas instalaciones? Sí, así es. Los niños que ahora están recibiendo clases ahí, se van a trasladar a las aulas nuevas.